¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. El día de hoy tenemos otro nuevo videito, una nueva video reacción. Espero que les guste este videaxo. Hoy presentamos pacientes que dan miedo. Hello chicos, esperemos que se encuentren de maravilla. El día de hoy nos encontramos haciendo una video reacción de unos videos de Reddit por estas fechas de Día de Muertos aquí en los Méxicos y Halloween allá en los United. Esperamos que sea de su agrado. Comenzamos, chicos. Así que ya saben, mi gente, recuerden suscribirse al canal, darle like y compartirlo con gente que sepan que le puede llamar la atención este tipo de videos. Y pues nada que decirles, espero que disfruten del video que van a ver a continuación y de los próximos más que vayan a ver en este canal. Así que es un gusto saludarlos a todos. Psicólogos, ¿cuál fue el paciente que los hizo temblar de miedo? Cuando eres psicólogo, aprendes a dejarte llevar por los datos, la ciencia y la observación. Separas lo real de lo imaginario, o al menos eso crees. Siempre supe que me encontraría con pacientes difíciles. Gente con traumas profundos, con miedos irracionales, con pensamientos oscuros. Pero nada me preparó para conocer al hombre del cuaderno negro. Lo recuerdo con total claridad. Era una tarde fría. No, traía la Death en las que Note. el viento golpea las ventanas Sí, y el cielo güey. parece que va a Efectivamente, bro. desplomarse. Mi secretaria me había dicho que el nuevo paciente se llamaba Mauricio del Río. No Mauricio. sabía mucho más sobre él. Había pedido la consulta con urgencia, alegando que era una cuestión de vida o muerte. Había algo en su voz que me inquietó, un tono grave, casi monótono, como si las palabras le pesaran demasiado. Habla un Cuando pochito. entró al consultorio, no pude evitar sentir un escalofrío. Era alto, delgado, de unos 40 años, con el rostro demacrado y unas profundas ojeras que le daban una expresión casi cadavérica. En Navi Pero del lo que futuro. más llamó mi atención fue el Efectivamente, cuaderno bro. que llevaba Pero bajo yo el no soy brazo. alto. Pi, pi, Un pi. cuaderno negro, viejo, con las esquinas desgastadas. Lo sostenía con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Nos sentamos frente a frente y durante unos minutos no dijo nada. Simplemente se quedó allí, mirándome fijamente, como si estuviera evaluándome. Yo estaba acostumbrado a los silencios incómodos en las sesiones, pero este era diferente. Había algo en su mirada que me hizo sentir como si yo fuera el paciente. Mauricio, ¿verdad? Oh, ok. Le pregunté finalmente, tratando de romper la tensión. Asintió lentamente. ¿Qué lo trae por aquí? Continué. No respondió de inmediato. Bajó la vista hacia el cuaderno y lo abrió con movimientos precisos. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños, dibujos de figuras humanoides y frases que se repetían una y otra vez. Alcancé a leer algunas. Las sombras siempre observan. No hay escapatoria. Ellos están aquí. ¿Esquizofrenia? Dijo en voz baja, casi Cáncer, como un esquizofrenia. susurro. ¿Ellos? Eso ¿A quién se refiere? lo abducieron. Pregunté, sin mostrar sorpresa. Seguro los ovnis. Pensé que se Municipales. trataba de una Los alucinación, municipales. un tipo de delirio persecutorio. Bro, pues que en la noche son de color negrito, bro. Los uniformes no se ven. Oh, Era común en pacientes con esquizofrenia o trastornos Yo psicóticos. fui municipal. Mauricio levantó la vista y Confirmo. me miró directamente a los ojos. A te las le creo. sombras, respondió con una seriedad escalofriante. Están en todos lados. No puedes verlas, pero ellas te ven a ti. Tomé nota en mi libreta, tratando de Es como mantener la esquizofrenia o abducción, uno de Era dos. importante no validar sus creencias delirantes, O las pero dos. tampoco desafiarlas de forma directa. ¿Cuánto tiempo lleva viendo estas sombras? Pregunté, desde niño. Al principio no sabía qué era. Oh, desde niño. Pensé que eran parte de mi imaginación, pero con los años aprendí que estaban siempre ahí, esperando. Había algo en su voz que me puso los pelos de punta. No era el contenido de lo que decía, sino la convicción con la que lo decía. No parecía un hombre perdido en su propia mente. Parecía alguien que había visto cosas que otros no podían ver. Las sesiones siguientes no hicieron más que aumentar mi inquietud. Mauricio hablaba cada vez más de las sombras, de cómo lo observaban cuando estaba solo, de cómo susurraban su nombre en la oscuridad. Pero lo más perturbador era que, poco a poco, comenzó a revelarme detalles de mi propia vida. ¿Cómo está tu hija? Me preguntó una tarde, de forma casual. Sentí un nudo en el estómago. No le había contado a Mauricio nada sobre mi familia.
Nunca menciono detalles personales a los pacientes. ¿Cómo sabe que tengo una hija? Le pregunté, tratando de sonar tranquilo. Ellas me lo dijeron. Las sombras saben todo sobre ti. Durante un momento, no supe qué decir. Era La imposible que ves. supiera eso, pero su expresión era de absoluta certeza. A partir de ese día, empecé a tener pesadillas. Bro, Soñaba con figuras oscuras que se movían en los realmente le pasó rincones de como la mi maldición, habitación, ¿no? con susurros que me llamaban por mi ¿De nombre. qué? Me despertaba en medio de la noche, sudando, con la sensación de But, que él alguien me era el observaba paciente. desde la sombra más cercana. ¿O te Lo imaginas? peor ocurrió una noche después de una sesión especialmente tensa. Mauricio me había mostrado uno de sus dibujos, un símbolo circular rodeado de líneas cruzadas, algo que me resultaba vagamente familiar pero que no podía identificar. Me dijo que era una marca que las sombras dejaban en aquellos que querían llevarse. Esa noche, al Ah, te llegar lo a casa, dije, lo vi, abducción. dibujado en la puerta de entrada, con lo que parecía ceniza o polvo oscuro, estaba el mismo símbolo. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien, pero la calle estaba desierta. Con el corazón latiendo descontroladamente, limpié la marca lo mejor que pude y entré a la casa. Desde ese momento, mi vida se convirtió en una espiral de paranoia. Los ruidos en la casa parecían amplificarse, las sombras se alargaban de forma antinatural y siempre sentía que alguien o algo me estaba observando. Finalmente, decidí referir a Mauricio a otro especialista. Necesitaba distanciarme de su caso, recuperar la cordura. Pero el Sí. miedo no se fue. Incluso ahora, Ocupaba años terapia. después, a veces encuentro ese símbolo en lugares aleatorios, en una ventana empañada, en el polvo de una Se quiso deshacer estantería, de él, en la pared pero del consultorio. ya era demasiado tarde. Siempre lo borro de inmediato, pero la sensación de ser observado nunca desaparece del todo. He llegado a aceptar que tal vez hay cosas que no entendemos, cosas que se ocultan en los rincones oscuros de nuestra percepción. Y cada vez que veo una sombra alargarse en una habitación vacía, me pregunto si Mauricio tenía razón. ¿Y si las sombras siempre están ahí, observándonos, esperando el momento adecuado para revelarse? Si te está gustando, suscríbete. Ser psicólogo me ha enseñado Claro que sí, suscríbete a Pastel de Cuatro Leches, please. que la mente es capaz de construir realidades sorprendentes, algunas tan detalladas y vívidas que a veces se vuelven difíciles de distinguir de lo que llamamos realidad. Hay dos Los cursores. pacientes con alucinaciones suelen describir experiencias aterradoras que desafían la lógica, pero lo que me ocurrió con esta paciente fue algo que jamás Sí, había bro. esperado presenciar. Aún hoy no puedo mirar un espejo sin sentir una sombra de ese miedo que me persigue desde entonces. Su nombre era Valeria. Era una mujer joven, Valeria. de unos 25 años. Había llegado al consultorio con un diagnóstico previo de trastorno disociativo, aunque su madre me advirtió que los síntomas habían empeorado. Durante la primera sesión, Valeria parecía retraída, con los ojos constantemente clavados en el suelo. Respondía con monosílabos y evitaba cualquier contacto visual. No fue hasta que mencioné los espejos que Hijo. levantó la mirada de golpe, como si le hubiera leído la mente. ¿Por qué mencionó eso? Preguntó con voz tensa. Le expliqué que había revisado su historial, en el cual se mencionaba que tenía una obsesión con los espejos. Parecía temerlos, pero también los necesitaba de alguna forma. Valeria me observó con una intensidad que me incomodó. Ellos no quieren que hable de eso, murmuró. Fruncí el Ellos. ceño. ¿Quiénes son ellos? Ella se quedó en silencio por un momento. Luego, después de unos segundos de vacilación, me dijo algo que me dejó frío. Los otros. Los que viven en el reflejo. Al escuchar eso, pensé que se trataba de una forma de personificación, tal vez una manifestación de su trauma. Traté de indagar más, pero Valeria cerró el tema con un susurro apenas audible. Si hablo demasiado, se enfadan. Las siguientes sesiones fueron un lento descenso hacia lo desconocido. Valeria me explicó que desde niña había sentido que su reflejo tenía vida propia. No era como el reflejo de cualquier persona normal, no se limitaba a copiar sus movimientos. Según ella, había ¿Y a esos momentos en los que canales su no les da reflejo miedo se eso? detenía por completo o se movía antes de que ella lo hiciera, No, O ya se como si pues, estuviera. acostumbraron. pero una pregunta, ¿a ustedes si les pasa eso de que estás mirándote el espejo y el otro te guiña el ojo? ¿Qué haces? Te van Me con da gusto. miedo.
Porque estoy muy guapo. Me da miedito, dice. No sé, yo en mi caso sí me quedaría en plan de, lo habré soñado, ¿Qué me onda? distraje o algo, ya si me vuelve a guiñar el ojo voy a decir en plan, Diosito, Padre nuestro, Así de, este, ya valió gorro, ya se me enchecó la cara, Me parálisis meto facial, hay un que ir al doctor, no, ya valió. espejo. claro, algo así, no sé, no lo encontraría lógica, bro, estaría muy raro, bro. Era O me desfasado en el pasmaría, tiempo. yo creo. Al principio pensé que eran Una Ave simples María, delirios, una construcción de su mente fragmentada. Pero la forma en que lo describía era demasiado detallada, demasiado consistente. ese y el Hablaba de la otro, otra imagínate. Valeria como si fuera una entidad con Ujú. intenciones propias, alguien que vivía en el espejo y que sabía cosas que ella no podía explicar. A veces me habla, me confesó una tarde. Me dice cosas que no quiero saber. ¿Qué clase de cosas? Pregunté, anotando en mi libreta. Secretos. Cosas sobre otras personas. Cosas que solo puedo Ok. ver cuando ella me las muestra. Le pedí que me diera Qué un raro. ejemplo. Valeria dudó por unos instantes, como si temiera traicionar a alguien invisible. Finalmente, bajó la voz y me contó algo que me dejó helado. ¿Recuerda a la señora de la recepción? Preguntó. Asentí. Ella está enferma. Muy enferma. La otra Valeria me lo dijo. Me mostró cómo sus órganos están fallando por Ah, dentro. su. Aquella afirmación me A la pareció vez. absurda. La recepcionista, aunque mayor, siempre había gozado de buena salud. No obstante, un par de semanas después, su hija vino al consultorio para informarme que su madre había sido ingresada de urgencia al hospital por una insuficiencia renal. Ese incidente me dejó pensativo, pero traté de no darle demasiada importancia. Sin embargo, las cosas comenzaron a tornarse más inquietantes. Valeria llegó un día con un pequeño espejo de mano envuelto en un paño negro. Lo sostuvo con cuidado, como si se tratara de un objeto sagrado o peligroso. ¿Podemos usar esto en la sesión? Me pidió. ¿Por qué? Quiero que vea lo que yo veo. Acepté con Caray. cierta reticencia. Colocó el espejo sobre la mesa que nos separaba. Era un objeto antiguo, con un marco de plata ennegrecida por el tiempo. Durante varios minutos no ocurrió nada. Valeria se limitó a mirarlo fijamente, sus labios moviéndose en un murmullo apenas audible. Yo observaba con curiosidad, esperando algún tipo de reacción, hasta que sucedió algo que no puedo explicar. El reflejo en el espejo parecía incorrecto. Al principio pensé que era un efecto óptico causado por el ángulo de la luz, pero no. Valeria estaba inmóvil, pero en el espejo, su reflejo parecía moverse ligeramente, como si respirara de forma independiente. Me acerqué más para examinarlo. Fue entonces cuando el reflejo se giró, mirándome directamente a los ojos. Mi sangre se congeló. No, pues sí. Valeria seguía mirando el espejo, sin mover un solo músculo, pero su reflejo me sonreía. Retrocedí A la bruscamente. vez. ¿Lo vio? ¿Te imaginas, Preguntó bro? Valeria, como si supiera exactamente Ah, lo ahora que qué miedo. acababa de Y que ocurrir. te pregunte, Creo ¿lo que viste? fue una ilusión óptica, balbuceé, tratando de recuperar la El otro es compostura. una No ilusión es una óptica, bro. Te acaba de sonreír, te estaba tirando los perros, mi bro. ilusión, replicó ella. A la vez. Ahora también te han visto. No sabía qué responder. Ahora también te han visto, Terminamos porque la no nomás sesión es poco la después, única. pero desde ese día las cosas comenzaron a empeorar. Empecé a notar pequeñas anomalías en mi propia casa. Los espejos vibraban levemente, como si algo quisiera salir de ellos. A No veces, mames. al pasar frente a un espejo, tenía la sensación de que mi reflejo no se movía al mismo tiempo que yo. Una noche, mientras me cepillaba los dientes, vi claramente a alguien detrás de mí en el espejo. Cuando me giré, no había nadie. Las sesiones con Valeria se volvieron más intensas. Ella afirmaba que los otros estaban cada vez más presentes. Me advirtió que no debía mirarlos directamente, que si lo hacía, podrían cruzar al otro lado. Yo intentaba racionalizar sus palabras, pero en el fondo comenzaba a dudar de mi propia percepción. La última vez que la Sí, vi, puede ser. Valeria estaba pálida y nerviosa. Ah, Me entregó el espejo envuelto en el paño negro. No puedo quedármelo más, me dijo. Ahora es tuyo. Ellos te eligieron a ti. Intenté ok. rechazarlo, pero ella insistió. Lo dejé en el consultorio,
pensando que era parte de su proceso de transferencia psicológica. Pero esa noche, en sueños, vi algo que no olvidaré jamás. Estaba en una habitación llena de espejos, todos reflejando sombras que Transferencia susurraban mi nombre. psicológica. Una de esas sombras se acercó al cristal, y en el momento en que extendió una mano hacia mí, desperté sobresaltado. Desde entonces, he cubierto todos los espejos de mi casa. Como su momento de No sanación. sé A qué la fue lo vez. que realmente ocurrió con Valeria, pero sé que no era algo meramente psicológico. Ya viene A espantado. veces, en las noches más silenciosas, oigo esos susurros de nuevo. Y cuando paso frente a un espejo, evito mirarme directamente, porque sé que si lo hago, ellos estarán esperando. Ahora. Siguiente historia. Los casos con niños siempre son complicados. Su percepción de la realidad aún está en formación, sus Está bien miedos suelen alterada. ser desproporcionados y muchas veces es Literal, güey, difícil que ellos ven diferenciar lo que cosas es un bien trauma turbio. profundo de una imaginación hiperactiva. Pero el caso de Andrés fue Ahorita vengo, diferente. chavos. Desde el principio, algo en su comportamiento me hizo sentir que había una verdad oscura. Algo en su comportamiento me hizo sentir que había una verdad oscura detrás de sus palabras, una que nunca podría entender completamente. Todavía, a veces, siento que esos susurros que él describía continúan resonando en mi mente. Andrés tenía 8 años cuando su madre lo trajo a mi consultorio. Con 8 añitos, bro. Y Era un niño bien. delgado, de ojos grandes y oscuros, con una Qué miedo, expresión que hermano, no se pobrecito. correspondía con su edad. Bien traumadito. Parecía siempre alerta, como si estuviera esperando que algo terrible ocurriera en cualquier momento. Su madre, visiblemente preocupada, me explicó que desde hacía meses Andrés tenía pesadillas recurrentes y que hablaba solo, especialmente por las noches. Dice que tiene amigos imaginarios, pero lo extraño es lo que menciona sobre ellos, me comentó durante la entrevista inicial. ¿Qué tipo de cosas dice? Pregunté, anotando en mi libreta. Habla de personas que están muertas, nombres que nosotros no conocemos, pero que él Personas dice haber muertas. oído en la casa. Eso captó mi atención. Aunque los niños suelen ¿Y cómo inventar saben que están historias, muertas? el hecho de que mencionara Eso es lo que personas me fallecidas no resonó. era algo común. Decidí comenzar con una sesión individual para evaluar a Andrés directamente. Al principio, fue reservado. Evitaba mirarme a los ojos y se mantenía callado, jugueteando con sus manos. Sin embargo, cuando le ofrecí una hoja de papel y lápices para que dibujara, su actitud cambió. ¿Qué te gustaría dibujar, Andrés? Le pregunté con una sonrisa. ¿Te imaginas que dibujaba 3 tumbas y en una de ellas era la del psicólogo? A la bestia. No manches, imagínate, qué pinche miedo, güey. ¿Te imaginas? Imagínate tú estar atendiendo al morrillo. Oye, ¿qué dibujas? ¿Qué te gustaría dibujar? Le pones una hoja, termina su dibujo y mira, este eres tú. Usted en un futuro. Usted en un Ahora. futuro. No, bro, no. Va para adentro. Él me miró Literal, fijamente bien por unos turbio. segundos y luego dijo, a ellos. La respuesta me dejó desconcertado, pero no lo A interrumpí. ellos, imagínate. Comenzó a trazar líneas peor. ¿Otra rápidas vez en el a papel. ellos? Lo que emergió de su mano era inquietante, figuras humanas de rostros deformes, con ojos completamente negros. Eran chacales, bro. No. Estaban de Sí, pie bro. en un círculo, rodeando lo que Después del parecía ser guachicoleo. una puerta o un umbral. ¿Quiénes son ellos? Pregunté suavemente, tratando de no mostrar mi Sombras. incomodidad. Son mis amigos, respondió sin levantar la vista. Son mis amigos, Viven en la decía. casa, pero no siempre están allí. Solo vienen cuando quieren jugar. Su tono era neutro, casi como si estuviera hablando de algo completamente normal. Intenté profundizar más en el tema. ¿Desde cuándo los conoces? Desde que nos mudamos. Al principio, solo los veía en mis sueños, pero luego empezaron a hablarme cuando estaba despierto. Mi piel se erizó ligeramente. El concepto de alucinaciones auditivas no es raro en niños con ansiedad o trauma, pero había algo en la forma en que describía a esas figuras que no se sentía como un simple producto de su imaginación. ¿Y qué te dicen? Pregunté, intentando sonar tranquilo. Andrés dejó de dibujar y me miró directamente. Sus ojos estaban llenos de una extraña mezcla de inocencia y algo más oscuro, algo que no debería estar en la mirada de un niño. Me dicen que están esperando, susurró. El resto de la sesión fue más tranquilo, pero aquellas palabras quedaron grabadas en mi mente. Me aseguré de programar una serie de citas para evaluar su progreso.
Mientras tanto, decidí investigar un poco más sobre la casa donde vivía. Lo que encontré fue inquietante. La propiedad había pertenecido anteriormente a una familia que había desaparecido sin dejar rastro hacía más de 20 años. Ok. Los rumores La locales madre. hablaban de accidentes, de desapariciones y de fenómenos inexplicables. Aunque no soy una persona supersticiosa, la información me hizo sentir un peso en el estómago. Las siguientes sesiones con Andrés solo profundizaron mi incomodidad. Sus dibujos se volvieron más detallados, mostrando a las figuras con rasgos cada vez más definidos. A veces, describía situaciones que parecían sacadas de una película de terror, puertas que se abrían solas, voces que lo llamaban desde los rincones oscuros de su habitación, sombras que se deslizaban por las paredes. Una tarde, mientras hablábamos, Andrés se detuvo en medio de una frase y miró hacia la esquina del consultorio. Frunció el ceño, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. ¿Andrés? No mames. ¿Todo bien? Le pregunté, siguiendo su mirada. No respondió de inmediato. Luego, muy lentamente, dijo, ellos están aquí. Vinieron a Chinga verme. tu El aire roña. en la habitación pareció Vinieron a volverse más verte, ¿Y si denso. era imagínate, el no. psicólogo, Me bro? reí nerviosamente, intentando romper la tensión. ¿Y qué quieren? No, Solo bro. mirar, susurró. Después de esa sesión, ¿Saludar? las cosas comenzaron a cambiar para mí. Empecé a tener extrañas experiencias en mi casa. Por las noches, Madre. oía susurros que parecían provenir de ninguna parte. A veces, al apagar las luces, veía sombras que se movían en los rincones, como si alguien estuviera observándome desde la oscuridad. Intenté Qué racionalizarlo, pinche miedo, diciéndome güey. que eran solo sugestiones provocadas por el caso de Andrés. Pero la situación empeoró. Una madrugada, desperté con la sensación de que alguien estaba parado al pie de mi cama. Era Evo. Encendí la luz rápidamente, Relevos. pero no había nadie. Sin embargo, pude ver una marca extraña en la pared, como si unas manos pequeñas hubieran dejado huellas allí. Decidí enfrentar mis miedos y hablar Manos con Andrés pequeñas, sobre lo los que estaba chaneques. ocurriendo. Sí, Durante bro, nuestra 100%. siguiente sesión, le expliqué lo que me estaba pasando. Él me escuchó con calma, sin mostrar sorpresa. A veces hacen eso, dijo. Les gusta seguir a la gente que puede verlos. Oh, ¿Verlos? oh. A la vez. Repetí, sintiendo un nudo en el No, estómago. no, Sí. no. Ahora también te ven a ti. Esa fue la última sesión que tuvimos. Poco tiempo después, la madre de Andrés me informó que se mudarían a otro estado. No volví a saber de ellos. De país Sin mejor, ¿no? embargo, los fenómenos Literal. extraños no cesaron de inmediato. El Andrés, ahí te dejo la Durante maldición, bro, me voy. semanas, seguí escuchando los susurros y viendo sombras fugaces en los espejos. Con el tiempo, los incidentes se volvieron menos frecuentes, pero nunca desaparecieron por completo. Aún No hoy, mames. en las noches más silenciosas, siento que algo me observa desde los rincones oscuros de mi casa. No sé qué era exactamente lo que Andrés veía, pero sé que no era solo un producto de su mente. Algunos niños son más sensibles a cosas que los adultos no pueden percibir. Y a veces, esas cosas lo siguen, y también a quienes se atreven a escuchar sus historias. Bro. Bueno, gente, No, muchísimas gracias chavalitos. por acompañarnos en este nuevo video con el canal. Hemos reaccionado a otras cositas y si quieren darnos alguna sugerencia, ahí está la caja de comentarios. ¿Qué video les gustaría que estaremos reaccionando? Muchas gracias, Telene, por ver el video. Fue un video totalmente entretenido. Y espero que se suscriban y le den like. Eh, muchas gracias. Bye, bye.